Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Te voy a pedir que si quieres estar enterado de las últimas noticias de las obras del Santiago Bernabéu, si no te quieres perder ninguno de nuestros vídeos y directos, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos que hacemos todos los días. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a pasar a comentar las imágenes que nos llegan desde las cámaras instaladas alrededor del Santiago Bernabéu. Vamos a comenzar por estas imágenes que nos llegan desde Torre Europa, desde el Paseo de la Castellana. Antes de nada os tengo que pedir disculpas porque este vídeo tenía pensado haberlo hecho el lunes, pero al final un poquito mi trabajo y la actividad de las obras y del Real Madrid me han tenido muy ocupado y bueno, he tenido que retrasar un poquito la publicación de este vídeo. Vamos a comenzar con información muy interesante que nos ha llegado hoy a través de la página que sigue las obras, que ya sabéis que es muy especializada, que es Nuevo Estadio Bernabéu. Y es que parece ser que la maniobra para trasladar todo el complejo, toda esta estructura de la cubierta del lateral este que estáis viendo ahora en imágenes se ha adelantado. Yo en los vídeos venía diciendo que iba a ser entre el 12, 13 y 14 de junio. Pues bien, se ha adelantado al día 7 de junio. Se ha adelantado casi una semana y los trabajos durarán alrededor de 5 días desde que se traslada desde la posición que estáis viendo ahora hasta la posición final en el lateral este sobre las gradas de Padre Damián y mientras se realizan todos los trabajos de atornillado y apriete. Otro de los grandes hitos que se ha producido en la última semana en el devenir de las obras es que, como ya sabréis, si habéis estado siguiendo el canal, la torre B, la que veis a mano derecha en el frontal de la cámara, esa torre ya no está operativa, ya no podemos acceder al Tour del Bernabéu a través de ella y ahora ya se accede a través de una de las puertas de los fondos. ¿Qué quiere decir que esta torre ya no está operativa? Pues bien, quiere decir que muy pronto se va a proceder con la demolición de este elemento del Santiago Bernabéu tan característico, así que durante el próximo mes seguro que vemos muchísimo movimiento en esta zona del Santiago Bernabéu. Si visteis el vídeo de ayer, en la zona de acopio de materiales de Castellana ya han llegado esos tubos amarillos que se utilizan para formar una especie de tobogán y poder desescombrar desde las plantas más altas hasta el suelo. También tenemos que destacar en estas imágenes los trabajos que se vienen realizando en la plataforma auxiliar de Castellana, y es que la cercha rodadura número 3 ya ha alcanzado la altura del escudo que hay en la fachada en lo que se refiere a los cordones superiores de la cercha, así que muy prontito seguro que vemos importantes avances en las dos cerchas que se están conformando sobre la plataforma. Y ahora enseguida vamos a pasar a ver las imágenes que nos llegan desde la Plaza de Sagrados Corazones. Hemos tenido una semana un tanto rara en Madrid, con días muy soleados que enseguida se han formado tormentas. Y bueno, aquí podemos ver cómo avanzan los trabajos sobre la Plaza de Sagrados Corazones y cómo continúa subiendo niveles el torreón que está junto a la Torre A. En la Torre A, si nos fijamos en la parte superior, veréis esa estructura de soportes de color naranja, y es que a lo largo de la semana anterior procedieron a picar la losa de hormigón que había en la parte más alta de la torre después de haber eliminado esa corona metálica, y habían dejado solo las vigas que soportaban que integraban esta losa de hormigón. Pues bien, esta semana han procedido a la eliminación completa, y si nos fijamos en los vídeos que hemos ido haciendo durante la semana podréis ver cómo han ido avanzando al respecto. En estas imágenes, detrás de la grúa torre que vemos en medio de las imágenes, se encuentra la fase 2 del parking. Podéis ver que ya asoma todo en su cota cero, está todo ya armado y muy pronto se procederá al hormigonado de esta segunda fase. En la parte más alta vemos que está desplazada ya hasta el final de las extensiones de las partes que sobresalen de las cerchas norte y sur, la antigua cercha longitudinal de la antigua cubierta de Padre Damián. Muchos en los comentarios me habéis preguntado si que esté la cercha aquí es perjudicial para la estructura, porque ya sabéis que hemos dicho al principio del vídeo que van a trasladar el conjunto de la nueva cubierta del lateral este hasta su posición final, y debo deciros que no hay ningún problema. La cubierta, toda la estructura de la nueva cubierta del lateral este tiene los puntos de enganche hacia dentro del terreno de juego, es decir, la cercha más exterior no va a apoyarse por fuera de la línea
imaginaria que dibujan los dos nuevos pilares que soportarán el peso de la cubierta. Por lo tanto, todo el peso el centro de gravedad de esta nueva estructura de la cubierta va a quedar dentro de los 4 pilares que van a soportar el peso total de la nueva cubierta del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que son los 2 pilares que estamos viendo en imágenes, este del fondo sur y el que está más alejado al fondo norte junto a la Torre D, y las 2 nuevas torres que se han construido en Paseo de la Castellana. Me ha gustado mucho que hagáis estas preguntas porque son así bastante novedosas. Recordad que estoy montando un vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores que lo publicaré la próxima semana, así que os voy a pedir que si tenéis preguntas sobre las obras las dejéis en los comentarios de este vídeo para que así las pueda seleccionar, pero recordad que tenéis que estar suscritos al canal. Y ahora vamos a pasar a ver imágenes que nos llegan desde la cámara que tenemos en el fondo norte frente a la Torre D. Podéis fijaros en esta zona que la Torre D se encuentra con su estado original, por así decirlo, me refiero a su estructura, pero en la parte superior se han montado esos andamios de color naranja que son iguales a los que hemos visto en el fondo sur. Estos andamios de color naranja luego tienen instalados en la parte superior unos tablones de madera y muy pronto se va a proceder con la eliminación de la corona metálica de la torre, la supresión de las distintas instalaciones que tenga instalado en esta parte superior y finalmente se procederá al picado de la losa de hormigón del mismo modo que se ha procedido con la de la Torre A. Debemos destacar en estas imágenes también cómo continúa ganando metros de altura el nuevo torreón del pilar D. Lo tenemos aquí en imágenes y como podéis ver en la parte derecha más próximo a la torre de acceso y evacuación están instalados los distintos paneles de encofrado. Yo estoy convencido de que este fin de semana cuando nos pasemos seguramente ya tengan colocadas las armaduras de este nuevo nivel del torreón y seguramente procedan con su hormigonado. A mano izquierda del torreón podéis ver la estructura roja de soportes metálicos que va a ir conformando el nuevo edificio del lateral este, que tiene que ir creciendo a lo largo de toda la fachada de Padre Damián y que, como ya sabéis, albergará un museo virtual independiente del Tour del Bernabéu que reportará importantes beneficios al club y que además quedará cubierto totalmente por la malla de hormigón, por esa malla metálica, esa piel envolvente de acero que va a recubrir todo el estadio. De esta manera este edificio va a quedar totalmente integrado con el estadio. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, las cargas verticales generadas por la cubierta quedarán distribuidas, serán soportadas por los 2 nuevos pilares del lateral este y las 2 nuevas torres de Castellana, y las cargas horizontales son asumidas por las torres de Castellana, las nuevas, y el nuevo edificio del que hemos hablado hace unos segundos. Además, este nuevo edificio también tiene una importante labor estructural, ya que va a ser el encargado de soportar las cargas verticales que se generen por la nueva grada que se va a construir sobre el gallinero en Padre Damián. Esta grada que va a contar con 3.500 nuevos asientos y que va a ser también el nuevo hogar de la zona de prensa, ya que se la van a llevar, por lo que tengo entendido, de la actual ubicación en el segundo anfiteatro hasta la parte más alta de esta nueva grada. Y ya tras comentar las imágenes que nos llegan de este cruce de Padre Damián con Rafael Salgado, pasamos a las últimas imágenes que nos quedan también desde Paseo de la Castellana, pero en el fondo norte, en el cruce de Paseo de la Castellana con Rafael Salgado, y podemos observar desde otro punto de vista cómo avanzan los trabajos sobre las cerchas longitudinales que se están construyendo en la plataforma auxiliar de Castellana. De esto no tengo todavía la información confirmada, pero a mano izquierda tenemos la Torre C y, si no me equivoco, yo creo que deberían empezar también con su demolición durante este verano. Lo que sí que seguro es que, como hemos dicho al principio del vídeo, la Torre B va a ser demolida, ya se está trabajando en ello. Yo creo que la Torre C va a ir muy a la par. Aunque aquí no se ve demasiado bien, a lo largo de todo el estadio, en la parte inferior a los cilindros, tanto en la fachada de Castellana como la de los fondos norte y sur, se está procediendo al desmontaje de todas las cristaleras que hay en este anillo. Yo creo que en la zona de Paseo de la Castellana durante la semana pasada terminaron ya con todas ellas
y en lo que se refiere al fondo norte y al fondo sur los trabajos van muy avanzados y preveo que puedan terminar para la próxima semana. Ahora os voy a meter aquí unas imágenes que me pasaron varios de los miembros del canal. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, y es que esta enorme pieza que se ha visto en un polígono que hay entre Fuenlabrada y Móstoles aquí en la Comunidad de Madrid, creo que son parte de la viga museo que se va a construir alrededor de todo el estadio. Esta viga museo, si no me equivoco, es la viga que une las dos torres, y tengo entendido que esta pieza es una parte de la zona curva. No sé si en esta parte que estamos viendo aquí en imágenes sobre la torre C o si es de la torre B. Por cierto, también quiero aprovechar ya el final del vídeo para recordar a todos los que nos apoyasteis comprando la camiseta de Fuck You UEFA, que ya están aquí, ya las tenemos, y a lo largo de esta semana, a finales de semana, empezarán a salir ya los envíos a todos los que comprasteis vuestra camiseta en preorden, así que muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Muy pronto la tendréis ya con vosotros en casa y espero que luego en Instagram nos etiquetéis cuando la recibáis. Y ya que estamos acabando el vídeo, agradecimientos a todos los miembros premium del canal que nos estáis dando vuestro apoyo. Ya habéis recibido parte de las ventajas que tenéis, pero bueno, seguimos trabajando en más. Podréis haber recibido ya un fondo de pantalla como este que os muestro aquí rápido. Y nada, chicos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta, déjame tu opinión en los comentarios, y por supuesto, si eres nuevo en el canal y todavía no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Te dejo estos otros vídeos por aquí. Nos vemos en el próximo. Un saludo, amigos, y hasta la próxima. ¡Hala Madrid!